nos alcance el tiempo el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Este día nos vamos a estar platicando sobre la mitología nahua salvadoreña. De hecho, los términos que estábamos ocupando para pronunciar o para promocionar el taller no eran los adecuados, ¿verdad? La palabra mitología, la palabra deidades. Todas esas son palabras que no corresponden a nuestra cultura, pero justamente para eso es este taller, para que nosotros vayamos aprendiendo estas cosas, ¿verdad? Porque es incorrecto decir deidad o decir Dios. Antes no existían esas cosas, ¿verdad? Los dioses vienen con la religión cristiana, la palabra Dios viene con la religión cristiana. Entonces, en este lado del mundo habían otras palabras que se utilizaban y eso es lo que vamos a descubrir. eh, y vamos a conocer a ciertos elementos o a ciertos seres superiores que existían antes. Okay, so welcome everybody. Today we're going to be talking about Nahuatl mythology and the terms that we were discussing this topic about on social media. We were talking about mythology and deities. Well, those don't correspond to our ancestors because before the word gods didn't exist. That term comes with the Christian religion. So today we're going to learn more about that. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, comenzar a decirles que esta es como una pequeña investigación que yo he hecho a lo largo del tiempo de estar aquí hablando con los abuelos, algunas cosas que hemos aprendido con la lectura, porque realmente sobre las deidades, entre comillas, o sobre los seres superiores en El Salvador, pues no hay información, ¿verdad? Usted encuentra información sobre los seres mexicanos que en muchas ocasiones sí comparten nombre, pero no comparten historia, ¿sí? Porque es bastante diferente. Ah, sí, haciendo las pausas. Ajá. Okay, so this is a little investigation, a little research that Tamachini has done through time and also talking with the elders of the community because there is not specific information about the deities in El Salvador. So maybe there's some names that are related with the Mexican tradition, but it is not exactly the same. Muy bien. Es bien importante también comenzarles a decir que en la actualidad, en las comunidades, todo esto que vamos a aprender ahora es sincrético, ¿sí? Existe una palabra que es el sincretismo religioso, que es cuando se unen dos culturas o más culturas para formar una nueva. Eso es un sincretismo. Y en nuestro país tenemos muchas muestras de sincretismo religioso. Definitivamente creo que una de las intenciones principales que tenían los españoles o la Iglesia Católica cuando llegó a América, pues era prácticamente despojar a las comunidades indígenas de sus creencias, de su cultura, de su idioma e imponer una nueva religión, ¿sí? Y ahí es donde prácticamente viene como un nuevo orden que trae consigo nuevas creencias, nueva cultura, un nuevo idioma y una nueva religión. ¿Sí? Y muchas cosas que vamos a descubrir ahora, que los abuelos optaron por disfrazar a sus seres superiores, a sus señores, a sus señoras, con santos que habían sido impuestos. Entonces ahí también aparece un nuevo movimiento que se le conoce como santería, en donde un santo, usted ve una apariencia de un santo, ¿sí? Pero realmente detrás de ese santo está otro señor o otra señora de origen indígena a quien realmente se le estaba venerando, no como tal a la nueva figura, sino a una figura anterior a ella. So today, it is very important to say that this knowledge that we're going to be talking about in the communities is a knowledge based on syncretism, which is when two cultures, two different beliefs mash together
to make a new one. So in our country, in El Salvador, there are a lot of examples of syncretism. It is believed that the church, when it comes to America, it comes to replace, to assimilate the cultures that were already here, and they bring new beliefs, new culture, a new order. So what happened is that the elders decided to disguise their own deities, their own superior beings. And so this gives rise to this new practice called La Santeria, which is also the way of the saints. And this is where a saint, a new saint, represents another which has indigenous origins. Bien. Una de las representaciones o de los mejores ejemplos que tenemos, que principalmente es en México, pero que también en El Salvador se tiene, es a la Virgen María, ¿verdad? Que realmente representaba antes a Cuatlicle, me parece que se llamaba, que era la señora de Refajo de Obsidiana. Entonces, aunque en El Salvador no tenemos esa figura, tenemos otra figura importante como la que vemos en la imagen, la cruz, y es la cruz de Giote, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una celebración en donde realmente no se está celebrando a la cruz. Ya vamos a descubrir a quién se le celebra. So, one of the best examples of this phenomena is principally in Mexico. You have Virgin Mary, which used to be Huatlique, which is the lady of the obsidian skirts. And we don't have her in El Salvador, but we have the Holy Cross celebration, which we will see in a minute. Bien, otro dato interesante es que durante la conquista y la colonia, una estrategia común entre los españoles fue construir iglesias católicas sobre antiguos lugares sagrados indígenas. Este acto tenía como doble propósito simbolizar, número uno, la superioridad de la nueva fe, ¿sí? De la nueva iglesia, y número dos, facilitar la conversión de los pueblos indígenas, ¿sí? Porque ubicaban los templos nuevos, las iglesias nuevas, sobre templos antiguos o lugares importantes antiguos para que las personas siguieran asistiendo a estos lugares. Pero ahora, ¿sí? Intentando profesar una nueva fe. Sí, y vamos a ver algunos ejemplos de algunas iglesias, porque en El Salvador hay muchas y en toda Latinoamérica vieron muchas iglesias construidas sobre lugares sagrados o sobre templos antiguos para justamente eso, ¿verdad? Atraer o hacer que siguieran llegando a este lugar, pero comenzaran a profesar una nueva fe. So, during the conquest, during colonial times, a very common strategy was to build temples, to build churches on top of important places, sacred places for the indigenous people. This was, it has a dual purpose, which is to make clear that the new religion was superior, but also to make it easy to convert the indigenous peoples. So this was because since the place was already considered sacred, then supposedly people were going to continue to go there to worship. Gracias. Bien, uno de los ejemplos más importantes que tenemos en El Salvador es la iglesia de la Santa Cruz de Roma en Panchimalco. Esta iglesia es una iglesia colonial que se hizo en 1543 y dentro de sus paredes, de hecho, han sido encontradas figuras indígenas, bueno, realmente en Panchimalco, si usted vive en Panchimalco, hace un hoyo en el patio y en el patio encuentra figuras, ¿verdad? Porque Panchimalco está construido sobre un lugar o sobre un pueblo indígena, ¿verdad? Entonces, prácticamente, sí, podemos ver que en este ejemplo, dentro de las paredes de esta iglesia se encontraban figuritas
figuras antiguas, pues en donde prácticamente nuestros abuelos de aquel entonces, que de hecho cabe recalcar que fueron obligados a construir estos templos, ¿sí? Porque no fue voluntario, estamos hablando de una época colonial, ¿sí? Entonces, en donde a los abuelos se les obligó a construir estos templos para implementar esta nueva fe, entonces ellos dejan dentro de sus paredes a sus propios señores. ¿Para qué? Para que cuando puedan asistir no estén, eh, digamos, venerando a los santos o al nuevo Dios, sino a sus señores antiguos. Entonces, esto es el mejor ejemplo de todos en El Salvador. So here in the image, we have one of the most important examples is the Church of the Holy Cross in Panchimalco, which was built in 1543. There have been found indigenous figurines between its walls. In this town, Panchimalco, is very easy to find these figurines because it is built on top of what used to be an indigenous town. And it is important to say that our elders, our ancestors, were forced to build these temples. So what they did was to live in the temples, in the walls, their deities, so that when they went to church, instead of worshiping the new God, they could continue worshiping their own deities. Bien. Siempre si tiene alguien alguna pregunta o algún comentario, porque hubiera estado bien que alguien de Panchimalco comentara algo de esto. Si tienen alguna duda o algún comentario, siempre no duden en pedir la palabra para continuar. If anybody has any question or comment, don't doubt in asking for space to say it. Muy bien. Tenemos otro ejemplo que es la iglesia de Nuestra Señora de Dolores en Izalco. Es otra iglesia importante, otra iglesia colonial que fue construida en 1540, ¿sí? Y también muestra muchos signos de sincretismo y también han encontrado muchos elementos de origen indígena. So this is another example, the Church of Our Lady of Dolores, which is in Izalco. It was built in 1540, and you can also find a lot of elements related to our ancestors. Muy bien. Y no sé si alguien logró ver este video de la iglesia de Chichicastenango. Podemos preguntar. Was anybody able to watch the video that Tamachani sent us? ¿Alguien pudo verlo? ¿Alguien puede comentarme un poquito de esto? Can anybody tell us about the video? Your comments on it? ¿No? Bueno, en resumen, los que no pudieron ver este video, pues habla sobre una iglesia que se llama Santo Tomás en Chichicastenango, que fue construida sobre un templo indígena, que de hecho es aquí en esta iglesia, debajo de esta iglesia, en donde se encuentra el famoso libro Popol Vuh, ¿sí? Un libro que es prácticamente sagrado para los pueblos mayas, en donde se guarda, ¿sí? Toda la tradición oral de los pueblos. Esta iglesia, hasta la actualidad, dentro de ella y afuera de ella, los pueblos originarios llegan a hacer sus rituales, y esto es el mejor ejemplo de lo que es el sincretismo, ¿verdad? O sea, aquí el mismo sacerdote, la misma iglesia lo permite. ¿Por qué? Porque prácticamente era un lugar de pueblos originarios. Y ustedes pueden ver que ellos llegan a hacer sus rituales y todo, e incluso los hacen adentro. Y está totalmente permitido porque es un pueblo mayormente indígena. So this is a very good example of syncretism. Under this church, it was found the book of El Popol Vuh, and even to this day, inside of the church and outside of the church, there are still some rituals that are
part of the ancestors, and it is totally allowed by the priest. Y bueno, tenemos más ejemplos. Esto no solo ocurrió en El Salvador, ocurrió también en Guatemala, ocurre también en otros lugares, ¿verdad? Por ejemplo, la Catedral de San Ildefonso en México, que esta iglesia fue construida entre 1561 y 1598 en el sitio, sobre un templo maya. Y no solo bastó con que construyeron la iglesia sobre este sitio sagrado, sino que para añadir un poco más al insulto, usaron las piedras del templo, ¿sí? Como parte del material de construcción, ¿sí? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? La iglesia lo que quería era simbolizar quién era superior en ese momento y pues bajo el mando de quién estarían esos pueblos en aquel entonces. So this is another example. This happened not only in our country, not only in Guatemala, but in other places. In this cathedral, which was built around 1561 and 1568, it was built over a Mayan temple. And to add insult to injury, they took the stones to build the church to symbolize the superiority of the new religion. Bien, y algo bien interesante es que dentro de las piedras que toman para la construcción de esta nueva iglesia o catedral, resulta que se encuentra la figura de Cuculcán, que representa Quetzalcóatl en la cultura maya. Entonces, no tuvieron ni ese cuidado. Bueno, supongo que de hecho pudo haber sido a propósito, porque si los mismos lugareños lo construyeron, pues dejaron a sus, en este caso a Kukulcán, que es una de las deidades más altas, con el rango más alto dentro de las paredes. So something very interesting about this cathedral is that one of the stones that was used has Kukulkan, which is also Quetzalcoatl, that is on one of the stones, and this could have been on purpose if the indigenous people that were building probably left it there because it is one of the most important deities in our ancient cultures. También hay aquí otros ejemplos de otras iglesias. Esto, como les digo, ocurrió en El Salvador, en Guatemala, en México, en Perú. O sea, estamos hablando que en toda Latinoamérica esto ocurría, ¿verdad? Porque prácticamente lo que la iglesia de aquel entonces quería era convertir de cualquier manera a los pueblos originarios. De estas 5 iglesias, nos vamos a entretener en la iglesia número 2, que es en la de San Pedro Apóstol de Cholula. También les envié un video sobre esta iglesia. De hecho, es el templo más grande del mundo, ¿sí? Bueno, también se lo está disputando con la pirámide de la Danta en Guatemala. Las dos están peleando, luchando por ver quién es la más grande del mundo, pero en sí dejan por mucho atrás a las pirámides de Egipto. Sí, entonces eso es bien importante, algo que tampoco se nos enseña en las escuelas, algo que se nos mantiene ocultos. Hablábamos en clase, ¿verdad? Que prácticamente a los pueblos originarios se les ha hecho quedar como ignorantes, como personas que necesitaban de la ayuda de los que vinieron en barco, ¿sí? Y entonces, ¿por qué era mejor así, verdad? No, les llegamos a ayudar, que llegamos a destruir, que llegamos a invadir. Entonces, les recomiendo mucho que vean ese video y de hecho las personas, para que tengan un poco de contexto, la iglesia usted la puede visitar, ¿verdad? Esta iglesia en Cholula. Y resulta que nadie se imaginaba, todos pensaron que era un cerro grande, era un cerro muy alto, ¿sí? Pero posteriormente se fue investigando y resulta que estaba un templo debajo de esa iglesia. Entonces es bien interesante y es uno de los mejores ejemplos en donde también demostramos que los pueblos originarios no estaban tan atrasados
cómo se nos ha hecho creer según la historia. Okay, so these are other examples of syncretism which happened all over Latin America because what the church wanted was to convert the indigenous people to the new religion. Talking about the second church, which is in Cholula, Mexico, this is one of the largest temples in the world. Well, it is competing with one in Guatemala. But the thing is that usually we are not taught about these important constructions, all this knowledge that our ancestors had. We are often told that they didn't know, that they were ignorant, that they needed the help of the people that come in ships. However, this is not true. In this church, this temple is an example. Everybody thought that it was just a large mountain, a large hill. However, when they dig deeper, they found that it is actually a large temple there. ¿No? Y bueno, aterrizando un poquito de nuevo a lo que es el sincretismo religioso, ¿verdad? Ya enfocados en El Salvador, podemos hablar de que prácticamente nuestras prácticas ancestrales en la actualidad ya no son puramente indígenas y ya no son puramente religiosas, ¿sí? Porque tenemos esta mezcla que ha surgido de ambas culturas, ¿sí? En Izalco, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, las cofradías. Ellos hacen muchas actividades, pero generalmente están impulsadas por personas de la alcaldía del común, por ejemplo, o personas que se identifican como parte de los pueblos originarios. Y hay muchas otras actividades que vamos a ver a continuación. So, to go back to syncretism, in our country, a lot of cultural practices are not longer just indigenous, just ancestral, and they are not only just religious of the new religion, but a mix of them. For example, in Izalco, there are a lot of activities that are practiced, but they are again a mix of this, and they are promoted by the office of the mayors. Bien. Bien, en El Salvador los términos correctos que se usarían serían Nansin Guantaxin, ¿sí? El grupo para las personas o los seres superiores pues sería Nahnantzitzinmen, Nahnantzitzinmen, Tahtaxitzinmen, ¿sí? Esos serían los términos adecuados. Como les decía al principio, vea, nosotros estuvimos promoviendo mucho este taller diciendo conoce las deidades, conoce, sí, la mitología, pero son palabras que no corresponden a nuestra cultura. Nansin, Taxin, Nahnantzitzinmet, Tahtaxitzinmet, son las palabras que deberíamos de usar porque eran las que se usaban. No existían dioses, la palabra Dios fue traída, ¿sí? Existían señoras y señores de mucho respeto, personas que eran mucho más grandes que nosotros y por eso llevan el reverencial, ¿sí? Porque merecían respeto. Okay, so the correct term to talk about the superior beings is Tahtatzitzinmen Wan Nahnantzitzinmen. That is like Lord and Lady. When we were promoting this workshop, we mentioned deities or mythology, but those terms are not exactly what we are going to be talking about, because here in our ancient culture, gods and goddesses didn't exist. That is a term that was brought. So we are going to call them lords and ladies. That is important people, and that's why they have a honorific in their
name. Gracias, Alicia. Bueno, y dentro de la tradición oral nahua, todavía hay vestigios sobre las siguientes deidades o seres superiores que están acá, que son justamente los que vamos a estudiar en este taller. So, in the oral tradition of the Nahuatl people, there are still some hints about the deities and superior beings, which we are going to study today. Bien, vamos a comenzar con Xipetztutegu, que probablemente usted lo conozca como Xipetotec. Este nombre se ha hecho bien popular, ¿verdad? Pero es el nombre mexicano, Xipetotec. Bueno, nosotros lo llamaríamos Xipetztutegu, que literalmente sería como nuestro padre pelado, ¿sí? El señor pelado. Bueno, y este personaje, este ser superior, era el señor de la regeneración, ¿sí? Y trabajaba en conjunto con Taxin Taluk, que es el señor de las aguas. Ahora, este Xipetztutegu, lo encontramos presente en el Día de la Cruz, ¿sí? Usted dirá, pero no lo veo, está a simple vista, ¿cómo así que lo festejamos a él? ¿Sí? Esta fiesta, antes de ser una fiesta cristiana, se le conocía en náhuatl como Neachtuat, que significa la primera agua, ¿sí? La Iglesia Católica o la Iglesia ve una buena oportunidad acá y dicen, me gusta esta fiesta, ¿qué hacen? ¿Sí? ¿Y esta fiesta en qué consistía? Consistía en presentar ofrendas, ¿sí? Al Señor de la regeneración y al Señor de las aguas los primeros días de mayo. ¿Para qué? Para que la cosecha, ¿sí? De ese año fuera abundante. Se presentaban, ¿sí? Ofrendas, frutos, semillas, eh, varios elementos para Xipetztutegu y para Talu. ¿Y por qué para ellos dos? ¿Sí? Achtuat significa la primera agua, porque justamente los primeros días de mayo cae la primera lluvia, ¿verdad? Entonces, Xipetztutegu trabaja en conjunto con Taluk. ¿Por qué? Porque Taluk manda el agua, es un señor de las aguas, manda el agua. Y todo lo que está café, porque estaba seco, las hojas secas, el monte seco, la tierra seca, ¿sí? Se comienza a regenerar y se comienza a reverdecer y comienza a florecer, ¿sí? Este era el día de ellos, pero la iglesia dice, me gusta esta celebración, adoptémosla, y prácticamente ahí es donde adoptan una cruz de palo de fíjate, que ya vamos a seguir hablando de esto porque ya me extendí mucho para Alicia. Okay, so this is one of the examples of the Day of the Cross. This is where we find those hints of the old deities. This is about Xipetztutegu, which has become a little more famous. We also have heard about him as Xipetotec. This would mean something like our skinless father. This superior being is the Lord of regeneration. He works along with Taksin Taluk, which is the Lord of the waters, and we can find them on the day of the cross. Before, this day was called Neachtuat, which is the first rain, the first water. And so what our ancestor did was to bring to the Lord of the water and regeneration fruits, seeds, and offerings. So the harvest would be successful and abundant. And then the church comes and takes it. Muy bien. Entonces, acá ustedes pueden ver que prácticamente se adopta un palo de giote, ¿sí? Para tener en memoria la apariencia de Xipetztutegu.
A un lado pueden ver usted a Xipetztutegu, que parece que se le está desprendiendo la piel, está pelando la piel. Y tenemos por el otro lado un palo de giote que le pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacen los abuelos para mantener su fiesta, para mantener sus creencias? Optan porque dicen, bueno, nos impusieron la cruz, ¿qué hacemos ahora? Pues hacemos una cruz que nos siga recordando a Xipetztutegu, porque era una fiesta dedicada a él. Y es así lo que se hace hasta el día de hoy, pues siguen vendiendo los palos de giote, las cruces de palo de giote, y se siguen poniendo en las casas el día de la cruz. Entonces, al día de la cruz, pues también se le ponen frutas, ¿sí? Y todo eso. Algo también que se ha perdido, que era bien importante antes, es que al palo de giote se le bañaba, se le echaba agua. Esto era un ritual para atraer la lluvia, ¿sí? Los primeros días de mayo, de hecho, incluso se hacían hasta vigilias. Cuentan algunos abuelos que ellos recuerdan que las personas hacían vigilias los primeros días de mayo. Y si no llovía para el 3 de mayo, todos comenzaban a bañar, o sea, echarle agua, ¿verdad? A la cruz. Y eso es lo que atraía el agua, ¿sí? Comenzaba a llover. So here we have pictures of Shipetutegu, and we can see that in the Day of the Cross celebration, that is why they adopt this very distinctive tree, which in Spanish is palo de giote, in English is copperwood or the turis tree. And what our ancestors did to keep their celebration, they take this tree that reminds them of their deity to make it the cross. And so at the same time, they are taking the new tradition and keeping Shipe Tutegu. And up to this day, you will find this tree used for the celebration of the Day of the Cross. And our elders in the community say that you used to pour water on the cross because this was supposed to bring the rains. Even they say that people used to make vigil for the first few days of May, and if it didn't rain, what they did was to pour water over the cross so that they could bring rains. Muy bien, tenemos una pregunta. Vamos. Ah, Yectayúa, no es tanto una Yectayúa. pregunta, sino más Sí, bien con respecto a eso de bañar la cruz. sí, sí. De parte de la familia de mi esposo, pues es bien sabido, bueno, ellos vienen de pueblo indígena de Cuisnahuat, pero el año pasado me recuerdo yo que había sequía para esa Ujú. temporada de mayo. Entonces, una de las tías de mi esposo me dijo, mire, me dijo, para pedir que venga la lluvia después de poner la cruz y se ve que no llueve, usted vaya a bañar la cruz, pero a las 12 del mediodía. No sé si en realidad los demás o han escuchado eso y en el Ujú. mismo horario, pero ella específicamente me dijo de que a las 12 de la mediodía tenía que bañar la cruz y con eso iba a comenzar la época lluviosa. Sí, sí, sí. Sí, bien interesante. Bueno, lo de la hora no lo había escuchado, pero vamos a ver, tal vez algún otro compañero quiere opinar o contar. Gracias, Tatiana, por compartir. Te da acá. No, bueno, sí, es algo, eh, bueno, pero gracias por compartir, Tatiana, porque sí tiene mucho que ver con lo que cuentan los abuelitos. Ya, era una forma de atraer la lluvia, se le echaba agua a la cruz y eso es como para llamar al agua. Es que eso se hacía como una medida ya de desesperación, ¿verdad? Al final no llovía, estuvieron con las ofrendas y pues, ¿qué se hacía? Se bañaba la cruz para sí, como darle agua a Xipetztutegu para que él llamara a Taluk, ¿verdad?
y pudiera hacer llover. Sí, Okay, so muy our bien. classmate, Ujú. Diga. pardon, our classmate was telling us that the family of her husband, they are from Cuiznahuac, and during a certain time there was a drought, and someone in the family told her to go pour water on the cross at noon to kickstart the rainy season. And Tamachane was telling us that this is a practice to call the rains. This is like a last resource uh, when there is drought. So what they do is like to give water to Shipet to Tehu so that he can call Taluk and bring the rain. Bien, otro de los rituales que podemos encontrar que se ha sincretizado es el llamado del tunal. El llamado del tunal es uno de los rituales indígenas, de los últimos rituales que se sigue realizando, ¿verdad? Y es un ritual de sanación, es un ritual con el que sus energías y su salud mejora, se fortalece. Y pues prácticamente, si ustedes alguna vez han estado en algún llamado del tunal, cuando se hace como se debe hacer, así completamente, las abuelas pues tienen muchos elementos originales, ¿verdad? Como por ejemplo el uso de los inciensos, bueno, el hablar en náhuatl, el hacer la petición o hacer el llamado a este elemento que solo nosotros lo tenemos en nuestra cultura, que es el tunal, que es la energía, que es la fuerza vital de todos. Pero comienzan a mezclar las oraciones cristianas, ¿sí? Ya comienzan a pedirle ayuda a Dios, comienzan a rezar sus oraciones. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Que prácticamente un ritual que era puramente indígena se volvió ahora también en un ritual sincrético, porque ya es una mezcla, ¿verdad? Ya no se puede decir que es un ritual 100% indígena, sino que es un ritual sincrético, porque están las dos culturas unidas. So another example of syncretism is the call of the tunal. This is one of the last practices, the last indigenous practices that we have. This is a ritual to heal, to strengthen yourselves. The elders in the community, they have original elements like incense, like speaking only in Nahuatl, um, in order to call your tunal, which is your vital force, the vital force in every human being. But to this ritual, they also add prayers. So this purely indigenous ritual becomes a ritual with syncretism because it is no longer 100% indigenous, but a mix of both ways. Así. Bien, hablando también, ya adentrándonos en el tema, podemos hablar un poquito de Taluk. Taluk es el señor de las aguas, ¿sí? Y pues a él también nosotros lo encontramos dentro de la celebración del Día de la Cruz. Sobre él, pues no hay nada en específico como el palo de Giote, ¿verdad? Dentro de la cruz, aunque puede ser que se representaba con el baño, ¿sí? O con el agua que se le echaba a la cruz, porque recordemos que sin agua o sin lluvia, pues no puede haber regeneración, ¿sí? Entonces, recordemos que era un día en donde se le daba la bienvenida a la regeneración, a la lluvia. Y pues, ¿quién mandaba la lluvia? Sabemos que es el señor Taluk, ¿verdad? El señor de las aguas. Entonces, en este caso también de Taluk generalmente ya no se habla, no se menciona, ¿sí? De hecho, en la parte de la historia, en los personajes de la lluvia, se recuerdan de la Cuyancúa y se recuerdan de los huracaneros, pero ya no mencionan en la historia a Taluk.
¿Y por qué? No sé si ustedes se ponen a analizar esto conmigo, y realmente es porque Taluk era una de las figuras más importantes dentro de los pueblos nahuas. Y póngase usted en el lugar de la iglesia o en el lugar de los españoles de aquella época, ¿sí? Usted va a comenzar atacando a las creencias o a los personajes más importantes que quería cambiar, ¿sí? Entonces, Taluk era uno de ellos. Entonces, fue a uno de los que prácticamente se nos borró de la mente, ¿verdad? Casi por completo. Pero ya vamos a ver que no se fue del todo. So here we have another of the deities, which is Taluk, the Lord of the Waters, which we found in the celebration of the Day of the Cross. However, there is nothing very specific, but probably he was represented when the people pour water on the cross, because, as we know, without water, there is no regeneration. Nowadays, Taluk is no longer mentioned, is no longer remembered. In the story of the rain, our elders remember the Cuyancua and Huracaneros, but Taluk is never mentioned, and this is probably because he was the most important in the story. So the church, what it does is to attack, is to erase one of the most important characters in the story, one of the most important deities. Muy bien. ¿Dónde encontramos un poquito la historia de Taluk, así escrita? Lo encontramos en el libro Mitos y Leyendas de los Pipiles de Izalco, que escribió el alemán Schul Jena. Y pues acá nos habla de Tlaloc y también nos habla de Taluk, ¿sí? En este libro usted puede encontrar un poquito sobre la historia de él y sobre otros señores y sobre otros seres superiores, ¿verdad? Como la Cuyancúa, los huracaneros. De hecho, acá se mencionan también a la Señora de las Flores. Es decir, que en este libro también hay otros personajes también. Y si usted quiere aprender un poquito más, puede buscar el libro de Schul Jena, que se llama así, Mitos y Leyendas de los Pipiles de Izal. So here we have an example of a place, of a book, of a document where we can find the story of Taluk and other lords and ladies, other deities, even one, the Lady of the Flowers. This was written by a German author, and the book is called Myth and Legends of the Pipiles from Izalco. ¿Cuál era el nombre del autor, perdón? Schul Jena se llama, Schul Jena. So, the author is Schul Jena. Ujú. Bien, hay una pregunta, adelante. I was just gonna ask who the author was, because of course, like, I've been very interested in this subject, but I didn't know where to look, so it's important for me to like understand who's the author. But I know that part of understanding our history has to go through like going through people who don't represent us, because those are the ones who were able to write history. So, but we already said who the author was, so it's all good. Okay, you're welcome. Nos comenta la compañera que ella nada más quería saber el nombre del autor del libro, porque ha sido muy importante para ella saber sobre estos temas. Se llama, si no estoy mal, así. No sé si el nombre está bien escrito acá, es Schulze Jena. Schulze Jena. So Tamachtiani is writing on the screen the name of the author. Este libro se lo compartí en la clase bueno, en el nivel 1 se los comparto, entonces todos lo tienen en su grupo de WhatsApp.
So Tamashani has also shared this document with us on level 1. So most of us already have it. Sí, ahí lo pueden leer, pueden aprender un poquito más. Bien, también encontramos a Taluk exhibidos en algunos museos, como en el Museo Nacional de Antropología, en donde tienen varias figuras sobre él, figuras de barro. So we also found Taluk in different museums. In the Anthropology Museum here in El Salvador, they have several figurines of Taluk. Bien, y tenemos también a Taluk en el sitio arqueológico de Igualtepec. Estos son petrograbados. También está, o sea, no solo en figuras de barro, sino que también está en piedra. So we can also find petroglyphs of Taluk in the archaeological site of Igualtepec. Sí, Igualtepec. Perdón. También, bueno, aunque intentaron borrar todo el rastro de él, ¿verdad? Por ejemplo, Schuljena todavía pudo documentarlo porque él hizo este libro allá por 1932. Bueno, se han encontrado estas diversas figuras, ya sea en piedra o en barro, pero también está presente en el habla de los abuelos, ya que cuando hablamos de la lluvia siempre se habla de un él o de un ella, ¿vea? Porque no sabemos en náhuatl, ya sabemos que puede ser él, ella o eso. Entonces siempre se habla de un él a la hora de hablar de la lluvia. Y eso es bien curioso porque sabemos que él o ella o eso es representado con gi, ¿sí? Con el marcador de objeto gi, ¿sí? Y resulta que cuando, por ejemplo, está lloviendo, en este caso cuando está pringando, están cayendo pequeñas gotas, entonces usted dice, Anteya gimaga weyat, maya shikshini. Dice, hoy él ya no está dando agua, solo está pringando. Entonces, acá es donde usted se pregunta, ¿quién es ese él? ¿Sí? ¿Quién es ese él? Y pues definitivamente nos hace recordarnos a Talbu. So this is very interesting because even though Taluk was meant to be erased, well, we already saw that there was the author who documented its existence. We can also find it in the speech of our elders because every time you are going to talk about rain, you talk about he or a she, because in Nahuatl, you would say yaha, which is either she or he. And so when you talk about rain, you say he or she gives water, and you can see it there in the object marker gi. So when you listen to this, you can ask yourself, who is he or she? And in this case, on the example on the screen, it says, today he or she doesn't give water anymore. It is only a little rain. So he or she is Taluk. Muy bien. Y tenemos otro ejemplo en donde tácitamente está, o sea, está escondido. Taluk sigue escondido en el habla de nuestros abuelos, en nuestro náhuatl. Y, por ejemplo, tenemos Tachiane Tunal Wangimaga At, Anga Munamitiane Masa. Munamitiane Masa es cuando está lloviendo con sol, ¿verdad? Así es como se le dice, que literalmente quiere decir que se está cazando el venado, pero es así como se le llama a este fenómeno. No tiene sentido el describir palabra por palabra, pero es la lluvia con sol. Entonces volvemos a ver acá y dice, el sol está viendo, o sea, el sol está alumbrando. Esa es otra metáfora, ¿verdad? Cuando el sol mira es porque está alumbrando. El sol está alumbrando y él está dando agua. Quizás está cazándose la venada o está lloviendo con agua. Está lloviendo con sol, ¿verdad? Entonces, volvemos a ver acá a este Gui en donde nos preguntamos quién es él y definitivamente volvemos a recalcar que ese él es Taluk. So we have another example here. We have this phrase, munamiktiane
Masat, which literally would be that the deers are getting married. However, what it means is when it rains and there is sun. So Taluk is hidden in this type of speech because we can, in the sentence, it goes that the sun is shining and he or she is giving water. Maybe the deers are getting married. Mm. Seguimos y tenemos otro ejemplo más en donde Tapayawit es un temporal. ¿Que esto cómo cuesta la traducción en inglés, Alicia? Porque según entiendo que no existe algo así en inglés, ¿verdad? Pero es una lluvia abundante o larga por una buena temporada. Entonces, en este caso, pues, ¿qué hacemos, verdad? Dice, por ejemplo, Angi Chihuahua Tapayawit, hoy él está siendo temporal, ¿sí? Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿a quién es él? Y siempre nos recordamos de el Señor de las Aguas, Taluk. So we have another example here in this word tapayawit, which Tamashane was telling me that it is a little bit complicated to translate because this is a specific type of rain when it is a prolonged rain, like it rains a lot. So in the example we have, it says today he is making it rain a lot, and we can ask ourselves, who is he? Well, he is Lord Taluk. Bien. Y tenemos otros personajes importantes, que es la historia de Nanahuatzin. No sé si ustedes lograron ver también los videos que yo les envié. Dentro de los videos iba la historia de Nanahuatzin, pero la versión mexicana. En la versión mexicana hay algo bien interesante porque sí se parece un poco ciertos elementos con la historia salvadoreña que cuentan los abuelos, ¿verdad? Entonces, en México, pues, Nanahuatzin era una mujer. En El Salvador es un hombre. En México termina quemado, ¿sí? En El Salvador también termina quemada. Entonces, son elementos bien interesantes. En otras historias o en otras versiones también le sacan el corazón en México. Acá en El Salvador también le sacan su corazón a ella. Solo que en nuestra historia, pues sabemos que Nanahuatzin es la señora que nos da el maíz, ¿sí? Gracias a ella, usted y yo comemos pupusas, tamales, ¿sí? Tortillas. Entonces es gracias a ella, ¿verdad? Porque ella es la señora que descubre el maíz. Y pues no solo lo descubre, sino que lo comparte con nosotros. Y no solo eso también, por descubrir el maíz, ella muere, ¿verdad? No sé si han escuchado la historia completa de ella, pero prácticamente ella al final no puede disfrutar del maíz, ¿sí? Ella lo libera del cerro donde está y el cerro explota, dicen los abuelos, sale aire, ¿verdad? Y esa explosión del cerro hace que ella vaya a terminar clavada en un espinal, al parecer queda atravesada entre las espinas y pues ella muere. Y a partir de ahí pues nos da o quedamos todos ya con el maíz, ¿verdad? Eso es una historia bien interesante, cómo varía de México a El Salvador. eh, pero también destacan, ¿verdad? Que es una persona o es un personaje muy importante para la cultura. So here we have another important deity. And if you were able to watch the videos, that in the video we had the story of Nanahuatzin, but that was the Mexican version. And there are differences between the story that is told here in El Salvador and the story that is told over there in Mexico. There are things that are similar and things that are different. For example, in Mexico, the Nanahuatzin is male, and in our country, it is female. However, over there in Mexico and here in our country, Nanahuatzin ends up being burned.
And in other versions, they take out their heart. And same in our country, in our story here. In our country, in El Salvador, she is the lady of the corn because it is thanks to her that we get the corn. She is the one that discovers it, and not only discovers it, but shares it with us, and that causes her death because when she takes it from the mountain explodes, and that throws her into some thorns, and she dies. Muy bien. Bueno, dentro de la historia de Nanahuatzin, que ya la contamos, también aparecen dos niños, los dos niños que nacen de un morro, ¿sí? A estos niños se les da diversos nombres en diversos lugares, ¿sí? Bueno, nosotros los conocemos como arbolarios, como huracaneros, en Izalco los conocen como tepehuas, que hablábamos con algunos estudiantes de por qué se llamaban tepehuas, ¿verdad? Se llaman tepehuas porque en náhuatl existe el verbo que es atepehua, que significa mojar a alguien, y eso es justamente lo que ellos hacen. Ya vamos a contar un poquito más de la historia de ellos. Se les llama tlaloques también. Estos personajes tienen muchos nombres, en diversos lugares se les llama de una manera diferente, pero son todos los mismos. Los huracaneros o los arbolarios o los tepehuas o los tlaloques son aquellos niños que nacen en la historia de Nanahuatzin, ¿verdad? Ellos nacen en un morro y Nanahuatzin es quien los cría, pero Nanahuatzin no fue del todo buena con ellos. Y al final los niños pues le ponen ciertas pruebas que ella no puede pasar, le sacan su corazón, ¿sí? Y Nanahuatzin muere, ¿verdad? Que asan su corazón. Entonces, estos niños tienen capacidades especiales porque pueden controlar el agua. Desde la historia, los abuelos nos cuentan que ellos guardaban el agua del río en sus matatas. Esto les va a servir porque cuando sean adultos, ellos son los que recogen el agua, ¿sí? De los ríos, los mares, y se los llevan al cielo. Y allá la tienen almacenada, ¿verdad? Y bueno, todo lo demás, ellos hacen los truenos, ellos hacen, sí, diversas cosas que más adelante también vamos a profundizar un poco. So, to continue, in the story of Nanahuatzin, there are two children that are born from the fruit of a tree, and these children are called arbolarios, huracaneros, tepehuas, or tlaloques. In Izalco, they are called tepehuas because there is a verb in Nahuatl, atepehua, which means to pour water on someone. And this is exactly what these children do. And so what happens is that Nanahuatzin takes care of them, but she wasn't so good with them. So there is a part in the story where they sort of ask her to complete these challenges. And since she is unable to do it, they take out her heart. But these children have special powers. They can take water and keep it safe in their bags. And so they use these powers to take water from the rivers and from the sea and take it to the sky. Muy bien, y también tenemos acá a la madre e hijo, según las historias en la actualidad, ¿verdad? Que tenemos a Taksin Ehegat y Inansin Papalut. Taksin Ehegat es el único señor que ha sobrevivido con el título de señor hasta la actualidad. Sí, todos los demás apenas se cuentan sobre ellos o son catalogados como brujos, como espíritus, como sustos, ¿sí? Pero Ehegat se le sigue llamando Taksin Ehegat, ¿sí?
se le sigue nombrando por el título reverencial que él tenía. Y Taksin Ehegat, bueno, tiene una historia bien interesante. En esa historia, en la que todavía cuentan las abuelitas, aparece también su mamá, que es Nansin Papalut, ¿sí? Y dentro de la mitología nahua, si usted se pone a leer un poco más sobre ellos, ambos también existieron en México, ¿verdad? Pero las historias de ellos son totalmente diferentes. En El Salvador, pues sabemos que Taksin Ehegat tenía como un trabajo antiguo y las abuelas, esto me llama mucho la atención porque las abuelas afirman de que Taksin Ehegat les ayudaba a cruzar el mar a las personas, ¿sí? Entonces, eso es bien interesante porque, o sea, los abuelos ya tenían esa imaginación o esa creatividad en donde se les decía, uno puede cruzar el océano, puede llegar a otra parte, ¿sí? Mientras que el otro lado del mundo, pues se tenía un gran temor, ¿verdad? Que iban a llegar a un precipicio, iban a caer. Entonces, acá, Taksin Hegat les hacía el favor a ciertas personas de poder atravesar el río, ¿verdad? El río, el mar, y dentro de la historia, lo curioso es que describen la apariencia de Taksin Hegat y lo describen tal cual es representado en los códices precolombinos, ¿sí? Era un hombre que parecía que tuviera pico y que tenía dientes también. Le gustaba comer carne, hasta eso nos cuentan. Entonces, él tenía que ir masticando carne porque comía gente, se comía a las personas, pero las personas, como pago por el favor que les estaba haciendo, le tenían que ir alimentando durante el vuelo. Entonces, esto es bien interesante porque tal cual lo describen, tal cual está representado en los códices. Y los abuelos pues no tienen acceso a, a esta información. Recordemos que los códices estos están exhibidos en museos al otro lado del mundo. Entonces, es bien interesante cómo es que se describe tal cual era representado en la antigüedad. Dentro de esa misma historia también aparece la mamá, que es Nancy Papalu. Es bien interesante que el viento, ¿sí? Venga de las alas de la mariposa, ¿sí? Es muy lógico que venga de un aleteo de mariposa. Y bueno, ella es la mamá, ¿verdad? La mamá que rogaba por los humanos, porque Taluk era un poquito, perdón, Hegad era un poquito más brusco, era muy enojón, ¿verdad? Incluso podía llegar a comerse al humano, pero la mamá le abogaba por los humanos para que fuera hablando con ellos, ¿verdad? Entonces, es bien interesante esta historia que se sigue contando. De hecho, Hegad, bueno, vamos a quedar hasta acá. Después continuamos. Okay, so here we have another story of a story of a mother and a son. We have here Taksin Hegat, which is the only one that survives with his title, with his honorific. The other deities nowadays are thought of as witches, as demons, as bad spirits. However, Taksin Hegat is still honored as one of the important deities. So in his story, we are going to find his mother as well. This story of Ehegat and Papalut, you can also find it in Mexico, but the stories from El Salvador and Mexico are different. So our elders in the community say that Taksin Ehegat helped people to cross the ocean. So that is very interesting because our ancestors already imagined, already knew that you could cross the ocean, while at the other side of the ocean, people used to believe that they were going to fall down the earth, down the ocean, right? So this another interesting thing about the stories is that our elders in the community describe Taksin Ehegat just the same as we find them in the codexes, the old codexes, right? So they say it is a man with a beak and teeth,
that he could eat people, that when people needed his help, they had to pay him with meat so that he didn't eat them. Um, so within the story of Taksin Hegat, we find Papalut, which is his mom, and it is very interesting that the wind comes from the wings of the butterfly. And his mother, Nansing Papalut, would advocate for humans so that Taksin Hegat could help them because he was a little bit of a grumpy and he could eat those people, but Papalut would ask for favors for humans. Bien, Nancy Papalu también es muy interesante, muy importante, porque en México representa a Itzcueye, ¿sí? Que también al mismo tiempo representaba a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Ella es la representación antigua, o sea, a quien detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe está ella. Entonces, es bien interesante porque, pues, sí, ella es prácticamente la señora que está detrás de la Virgen de Guadalupe. So another interesting thing about Nancy Papalu is that she is the representation, she's the deity that later in Mexico becomes the Virgin of Guadalupe. So that is something very interesting because she used to be Nancy Papalu. Bien, también, bueno, regresando al tema de Don Norte, resulta que Taksin Ejegat, hay abuelos todavía que recuerdan que se practicaban danzas en honor a Don Norte. Esta práctica se perdió hace muy poco tiempo, porque si hay abuelos que lo recuerdan, significa que tiene menos de, ¿qué? Tal vez unos 50, 60 a 70 años máximo, que se perdió esta tradición de la danza hacia Don Norte. Y de hecho, algunos abuelos recuerdan incluso la canción, algunas canciones que se cantaban. De ahí la más famosa es esta, Guindindin, Guindindin, Anwitz de Pejegat. Entonces, en este caso se decía que en el pueblo se reunían a principios de año para danzarle a Taksin Ejegat, pero esta práctica lastimosamente se perdió ya que fue prohibida, supongo yo que por el alcalde de aquel entonces, ya que durante una de estas danzas una persona murió, una mujer murió porque se hacían en los sembradíos de maicillo y al parecer pues una persona cae y es atravesada como por una estaca que estaba ahí. Entonces, a partir de ahí el pueblo deja de hacerle danzas a Don Norte, pero como dato interesante, ¿verdad? Podemos ver que, o sea, que la veneración a Don Norte prácticamente no fue hace mucho que se perdió. So, continuing with the Lord of the Wind, we have our elders. They remember that there used to be dancing dedicated to the Lord of the Wind, which means that this practice was done not so long ago, like who knows, maybe 50 years ago, people still got together to dance for the Lord of the Wind. The elders say that at the beginning of the year, the people of the town got together on the fields to dance for the Lord of the Wind. However, it got outlawed, it got forbidden because someone died during this activity, during this dance, because when they did it, they went to the fields and a person fell onto a stake and sadly they perished. Muy bien. Antes Tenemos un poquito aquí de la lugares donde han canción. sido
and to tick ding ding, wind. Y decían wind ding ding, wind ding ding, wind ding ding, and with step ahead, wind ding ding, and with step ahead. Bien, ahí está un poquito de la canción. So that was a little fragment of the song sung by one of our elders. Bien, y también decirles que pues el viento no es como en español, o sea, no es como que en español decimos, lo soplan o lo mandan, ¿sí? En náhuatl el viento tiene conciencia y vida propia. Usted se tiene que referir al viento como que si se está refiriendo a una persona, ¿sí? Como usted y como yo. Por ejemplo, cuando comienza a hacer viento, no decimos, comienza a soplar, no, como lo decimos en español. Usted le dice, comienza a venir él, ¿sí? Él comienza a venir. So, to talk about the wind, it is not like it is in English or in Spanish that we think of it as not something that is alive. In Nahuatl, you have to talk about it as if it is a person. What you say is not, it is windy. You say, he starts to come. What comes? The wind. Tenemos otro ejemplo en donde se le da vida, ¿verdad? Porque dice, mira, el viento está haciéndose yagual, es decir, se está haciendo círculo, está dando vuelta y está subiendo. Entonces vemos que le dan características como un ser humano. So there we have another example. On the screen, it says, look, the wind is becoming like a circle and is going up the sky. So what you see on the screen is another example where the wind is thought of as if it is alive. Otra frase que esta, pues, la pongo aquí porque me parece muy interesante. Todos los seres humanos tenemos dos elementos que nos caracterizan, que sería el ijiyu y el tunal, ¿sí? Y resulta que solo las cosas que están vivas lo tienen y Taksin Ejegat lo tiene. Taksin Ejegat tiene ijiyu. Y esta frase se dice cuando usted de repente siente un olor agradable que le llega de repente, ¿sí? Como que le recuerda un perfume de alguien o algo. Entonces usted dice, ajuya kukutuga nejiyu nejegat. Qué rico huele el aliento del viento. So here we have another example. This is a peculiar one. We have, in Nahuatl, we have two elements to us. That is our tunal and our ijiyu. So only what is alive have these elements. And Ejegat has an ijiyu. So that means he is alive. And the phrase we have on the screen, it says, the breath of the wind smells really nice. You say this when you suddenly feel a very nice type of smell. Bien. Tenemos otros personajes como la Cuyancúa y los arbolarios, que bueno, de la Cuyancúa prácticamente me voy a pasar para acá, para hablar de los tres de una sola vez. Sabemos que la Cuyancúa es quien hace que el cielo se nuble, ¿verdad? Cuando la Cuyancúa canta se forman las nubes de tormenta. Luego, pues los huracaneros ya han estado recogiendo el agua en sus matatas y la tienen guardadas en el cielo, en las nubes. Y pues al final, Taksin Taluk es el que les dice que llueva, ¿verdad? Y si él autoriza, pues llueve. Si no, el cielo solamente queda nublado. Otro dato interesante es que cuando comienza a caer la lluvia, los huracaneros son los responsables de hacer tronar, ¿sí? Los abuelos dicen que truenan por las alas cuando ellos se mueven, ¿verdad? Ellos hacen los vientos de tormenta. No sé si ustedes alguna vez han visto, pero antes de llover, exactamente comienza a sentirse una brisa y un viento extraño. Ese es el viento que hacen los huracaneros y los truenos, ¿verdad? Y al final, pues ellos también son los que dejan caer el agua cuando está lloviendo.
So now we have other important deities and part of the story as well, which is the Cuyancua and the Arbolarios. So the first one, the Cuyancua, is the one that makes clouds, the clouds that show us it is going to rain. And then we have the Huracaneros that gather the water and take it to the sky. And we have Taluk, which is the one that says, yes, it is going to rain, and so it rains. If he says, no, it is not going to rain, then it doesn't rain. It just becomes cloudy. So another thing is that huracaneros are the ones that make possible the sound of thunder. They say that because they have wings, those wings make the sound of thunder and make the characteristic wind before the rain. Gracias. Y tenemos aquí algunos otros personajes como el Sisimite o el Sitzimit en náhuatl, que de hecho hay algo bien interesante. No sé si ustedes sabían que yo siempre lo menciono cada vez que hablo de él porque no se puede dejar de hablar de esto, pero en Apastepeque, en San Vicente, existe la barranca del Sisimite, ¿verdad? Y no sé si ustedes sabían, pero es una de las zonas en donde se han encontrado muchos fósiles, ¿sí? De hecho, uno de ellos, un fósil me parece que fue de un mastodonte, se le regaló incluso hasta un papa durante la historia. Entonces, prácticamente es un lugar en donde hay muchos huesos y restos de animales. Entonces, esto es bien interesante porque el sisimite, si nos vamos mucho más antes, ¿sí? El sisimite era la deidad, era el señor del miedo, ¿sí? Y pues actualmente pues también tiene que ver con, los abuelos lo describen como que es un susto, ¿verdad? Una cosa, es como un ser humano, pero es todo negro, muchos dicen que tiene pelo, sus ojos son encendidos, otros le ponen un sombrero. Y es un personaje bien curioso porque este personaje como que hipnotiza a las personas. La persona que se lo encuentra pierde la razón, entonces le puede hacer ver cosas que no hay, le puede hacer comer cosas que no tiene, sí, por ejemplo, le puede hacer comer gusanos y usted puede estar viendo que está comiendo arroz o que está comiendo alguna otra cosa, entonces le cambia, le domina totalmente la mente. Y generalmente cuando usted se encuentra con este personaje, muere a los días porque le roba su tunal. So here we have another of the deities, which is called Sitzimit or Sisimite. And we can find mentions of him in San Vicente. There is a cliff called the Cliff of Sisimite, and there at the bottom there have been found fossils. There was even a fossil of a mastodon, and it was gifted to a pope. So you can find a lot of bones and fossils over there. And Sisimite is the deity, the lord of fear. Nowadays, he is more like a bad spirit, but he looks similar to a human being. It is a dark type of spirit, and it hypnotizes people. It makes you see things that are not there, and you lose your reason. And after days of having encountered him, people die because he steals your tunal. Oh, sí, sí. Bien, y también vamos a hablar así brevemente, ya casi va siendo hora de terminar, sobre otros señores que también se encuentran en Igualtepeque, en Metapán, Santa Ana.
Pero antes también quisiera, antes de entrar con esto, quisiera decirles que, bueno, Igualtepeque es uno de los sitios arqueológicos que realmente están desprotegidos. O sea, ahí encuentran muchos petrograbados, pero lastimosamente no se cuidan. De hecho, en la época seca, cualquiera puede acercar su carro bastante y se puede llevar las piedras. Otro lugar que tampoco está cuidado es la piedra sellada del Parque Nacional El Imposible, en donde tienen muchos petrograbados y la piedra, pues, es vandalizada por quien quiera, ¿verdad? Quien llega al lugar le grafitea, sí, puede usted, qué sé yo, si llevar algún instrumento pudiera dañarlo. Entonces, realmente nadie está cuidando estos espacios, que es realmente lamentable porque está mucha de nuestra historia escrita en piedra. So, here we have other examples, and the first one we saw on screen is from Igualtepeque in Santa Ana. This archaeological site is unprotected, and there are a lot of petroglyphs. However, during the dry season, anyone can get near and take the petroglyphs because nobody is there to take care of them. Same happens with another archaeological site in El Imposible, and anyone can get there and vandalize those sites because they are unprotected. Bien. Tenemos acá en Igualtepeque, se han encontrado, por ejemplo, representaciones de Quetzalcóatl, que de Quetzalcóatl no se tienen historias, pero se tiene tallado en piedra. Entonces podemos decir que probablemente la historia se perdió con el tiempo, con la nueva cultura, con la nueva religión, pues, pero si está en piedra, podemos decir que en El Salvador sí se creyó en él y de hecho Quetzalcóatl se llamaba de diferentes maneras, vea, Quetzalcóatl en México, Cuculcán en Guatemala, ¿sí? Quetzalcóatl sería el equivalente para nuestro náhuatl. So here we have other example from the site of Igualtepeque, which is Quetzalcóatl. We don't have oral tradition, we don't have stories about him, but we have petroglyphs. So if he is on the stones, we can say that people or ancestors believed in him. And Quetzalcóatl has a lot of names depending on the region that you are on. Bien, tenemos aquí algunas imágenes de él y bueno, también les envié un video sobre Quetzalcóatl, no sé si lo pudieron ver, y me llama mucho la atención que ellos pues se enfrentan, ¿verdad? Junto con su hermano a un monstruo que habitaba en las aguas y resulta que este monstruo era considerado o era llamado Zipacti, que hoy pues es un cocodrilo, ¿verdad? Era un monstruo realmente lo que describe la historia. Y pues uno de los hermanos se ofrece como carnada y cuando sale Zipacti, pues prácticamente ahí es donde matan a este monstruo, ¿verdad? Y la vida comienza a prosperar a partir de ahí. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esa historia que es mexicana, que en México sí se ha documentado muy bien, con la historia salvadoreña? Está escrito en piedra, está en piedra. Lo tenemos en El Salvador. Aquí a dos personajes con un monstruo y un pie. Entonces, aunque ya no se hable, no se cuente esta historia, podemos decir que en El Salvador también se habló o se creyó, porque este era el mito de la creación náhuatl. So, here we have another deity. Tamachini was asking us if we were able to watch the video that he sent us. In the video, in the story, we can see that two siblings fight a monster
in the waters. Nowadays, it is thought of as a crocodile, and one of the brothers offers his foot as bait, and when the monster comes out, they kill him, and that's when life on Earth starts. And we can ask ourselves, what does this has to do with the deities in our country? Because in the video we see that it is a story from Mexico. Well, it has to do with the studies in our country because we have it on stone. We can see on screen that you have this representation of the crocodile and a foot. So if it is in stone, it means that our people believed in him because this is part of the creation myth of the Nahuatl people. Sí, y de hecho acá, si se pueden fijar, o sea, el dibujo pareciera que le está clavando algo, ¿verdad? Uno a Zipacti, al monstruo, y el otro pues está parado con algo que aparentemente representa al pie de este personaje. Otra cosa bien interesante es que en los mitos de la creación, por ejemplo, en el Popol Vuh, que pertenece a Guatemala, resulta que también hay dos hermanos gemelos. Entonces es bien interesante cómo también otro dato interesante es que el mundo, todas las culturas afirman, la religión cristiana pues nos enseña que en el mundo al principio solo había agua, ¿sí? Los mayas y los nahuas también dicen que era agua, ¿sí? En este caso, estos personajes luchan con un ser de agua que no dejaba prosperar la vida, ¿verdad? Entonces es bien interesante todas estas semejanzas que tienen las diferentes culturas. So on the petroglyph on the screen, we can see that there is someone stabbing the crocodile with something, and we see also another person just standing there with something like the foot in the illustration. In the book, The Popol Vuh, you can also find siblings. You can find twins as in this representation. It is also very interesting to note that a lot of cultures, including the culture that wrote the Bible, but also the Mayans, the world starts covered in water. So it is interesting that most stories start the same. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No sé si tienen preguntas, podemos pasarnos a una parte de preguntas. Si quieren ustedes preguntar algo, 1 o 2 minutos y con eso finalizamos. So, does anybody have any question so that we can answer? And after that, we're going to finish our workshop. ¿No? Yo tengo pregunta. Sí. So, in English, I remember learning from someone else that we have someone called Tonantzin. Is that relevant in the Nahuatl and Kushkatan? Nos pregunta la compañera que si Tonantzin es relevante para la cultura de acá de Gusgaton. Bueno, de hecho así le llaman también, sí, es como se le llama a la Virgen. Tunantzin es la Virgen en general, no hace referencia específicamente a una Virgen como en México, que es para la Virgen de Guadalupe, sino que es el nombre de la Virgen. Tunantzin, de hecho Tunantzin quiere decir nuestra madrecita, ¿verdad? Nuestra madrecita, Nuestra Señora de mucho respeto, eso es lo que quiere decir. Y pues es el título que se ocupa para la Virgen en general, porque como tiene diferentes advocaciones o diferentes nombres, pero es la Virgen en general, porque en El Salvador no es tan
o sea, es importante, pero no es como principal, como así como en México, ¿verdad? Porque en El Salvador hay otras representaciones, como la Virgen de Fátima, que en Cojutepec que tiene su altar y todo. Entonces, hay otras representaciones de la Virgen que son un poco más importantes que la Virgen de Guadalupe. So, Tamashani is telling us that Tonantzin is the name of Virgin of Guadalupe over there in Mexico, but it is also relevant for our country because that is the name given to the Virgin Mary, not to a specific invocation of the Virgin, but just in general. Tonantzin would mean in Nahuatl our little mother or our mother of a lot of respect. So in our country, there are the Virgin of Guadalupe is not as important as it is in Mexico because we have other representations of Virgin Mary that are a little bit more relevant, but Tonantzin is the name of the Virgin Mary in general. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, pues vamos a ir finalizando. Gracias, estoy viendo que les gustó, dice acá en el chat de Zoom, y sí lo vamos a subir. Bueno, entonces, sí, gracias por conectarse y cualquier duda también ahí lo pueden enviar al grupo. Mi agua, gracias Alicia, See you gracias later. compañeros, Thank Yecta, you. Yuan. Chao.